Buenos días, padres de familia, seguidores de tuadolescente.com. Nuevamente contamos con la colaboración de una excelente médico que tenemos aquí en Guadalajara. Ella es la doctora Reina Beltrán. Es una neuróloga pediatra y va a compartir con ustedes mucho de las cuestiones y preguntas que se hacen todos los días. ¿Cómo estás, Reina? Buenos días. Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias porque con tu colaboración, muchos padres de familias, incluido yo, vamos a aclarar muchas de las dudas que tenemos con nuestros hijos. ¿Nos puedes hablar un poco de tu trayectoria, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Pues soy médico, hice la especialidad de pediatría y una vez concluida hice la subespecialidad de neurología pediátrica. Actualmente me dedico al ejercicio de la libre de la profesión, solo la medicina privada. Mi área de principal interés son los trastornos del neurodesarrollo. Estos incluyen pues todas las desviaciones en el proceso normal del desarrollo. Ustedes que tienen hijos saben, han tenido hijos que han seguido una trayectoria, ¿no? El desarrollo del lenguaje, el desarrollo motor, la adquisición de las habilidades escolares, las habilidades para adaptarse. Bueno, todo eso puede tener algunas desviaciones y le llamamos así, trastornos del neurodesarrollo, y ese es el campo de mi principal interés. En colaboración, por supuesto, con un equipo que me ayuda en rehabilitación, en orientación a padres, en atención de mejoría en los niños para incrementar habilidades. Y ahora, bueno, pues medios como estos que nos ofrecen un foro para poderles platicar y que ustedes se informen, porque eso es lo más valioso para criar un hijo, ¿no? Ser padres bien informados. Así es que nuevamente, gracias por estar aquí. No, al contrario, te agradecemos mucho tu colaboración y muchas gracias. Ya que tú eres toda una experta en el manejo y en funcionamiento del cerebro, ¿nos podrías explicar un poco qué es el cerebro? Claro que sí. El cerebro es una estructura que está dentro del cráneo, en nuestra cabeza. Es una estructura que tiene un peso aproximado del 10% del tamaño del cuerpo en el adulto, pues, en el niño es un poco mayor en proporción. A grosso modo, si cortamos el cerebro a la mitad, hay tres estructuras. Una que son la parte pensante, que son los sesos, la corteza cerebral. El tallo cerebral, que es nuestro cerebro primitivo, es en el área donde se regulan funciones automáticas como la respiración, el ritmo cardíaco, las funciones de los órganos internos. Y el cerebro medio, que es, bueno, es como una estructura de paso que conecta la información que entra y regula la información que sale. Hay una estructura más, que es el cerebelo. Esta es una estructura más pequeña que está atrás, más o menos a nivel de la nuca, y es la parte del cerebro que controla mucho, tiene mucho que ver con la coordinación. Entonces, este es un modelo de un cerebro adulto. Ahora, es muy importante para entender el cerebro hablar un poquito de la evolución. El cerebro, la evolución del cerebro representa cómo ha evolucionado en las especies. Aquí hay un dibujo en donde hay diferentes especies animales. En este lado, si lo podemos enfocar, pues están los reptiles y en el extremo está el cerebro humano. Si ustedes ven, hay mucha similitud entre el cerebro de todos los vertebrados al inicio y cómo se va modificando, y el cerebro del hombre pues es el más grande, pero en las fases intermedias, desde el momento en que se concibe el bebé, hay mucha similitud. Entonces, el cerebro humano reproduce en su evolución en la actualidad cómo ha evolucionado el cerebro a través de los años en la especie, y eso lo podemos ver en esta figura de cómo el hombre de las cavernas tenía un cerebro más pequeño y fue evolucionando en tamaño. Entonces, ustedes pueden observar aquí
Entonces, nuestro cerebro, el cerebro del individuo actual, reproduce en el proceso de gestación la evolución del cerebro a través de la evolución de las especies. Y en el desarrollo del cerebro, después del nacimiento, reproduce la evolución del hombre a través de los años, o sea, la civilización. Entonces, para entender muchas de las conductas actuales es importante tener esto en mente, ¿no? Entonces, primero, el cerebro es una estructura anatómica, es como un edificio, ¿no? Y es un edificio que se va armando por segmentos. Es como hacer hacer los cimientos, luego construir el sótano, ir construyendo pisos uno sobre el otro, y así van apareciendo las estructuras cerebrales. Primero aparece el tallo, luego el cerebro medio y luego la corteza. Ahora, aunque tenemos una estructura como un edificio, obviamente que no, el edificio para que funcione bien, pues tiene que conectarse, tiene que comunicarse. Entonces, el cerebro, aun cuando tiene áreas que están dedicadas a ciertas funciones en particular, por ejemplo, sabemos que nuestro hemisferio derecho en general está regulado más con el procesamiento de los datos no tan duros, no tan exactos, sino más bien con la emoción, con la creatividad, mientras que el hemisferio izquierdo está relacionado más con el lenguaje y el razonamiento lógico-matemático. Dentro de nuestros hemisferios también tenemos una parte que se encarga de procesar toda la información sensorial, otra que tiene que ver con el procesamiento visual, otra que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje. Realmente no es una estructura que funcione en forma departamentalizada, más bien se crean sistemas, ¿sí? Entonces tenemos nuestro cerebro, que tiene un lado derecho y un lado izquierdo, y se comunica con una estructura que está en el medio, que se llama el cuerpo calloso. Ese es como un área de cruz y distribuye la información. Pero además, dentro de cada hemisferio se forman enlaces que entonces integran un sistema. Entonces el sistema de atención, por ejemplo, pues tiene que ver con que yo escuché o que vi o sentí o percibí una sensación visceral, sentí hambre o sentí sed, y entonces obviamente que esa sensación tuvo que ser reconocida, entonces ya conecté un área del cerebro. O por ejemplo escuché la campana, que es la campana de la basura, y eso me hace recordar que no he sacado la basura, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces se crea un sistema. ¿Cómo funciona esto? Porque el cerebro libera sustancias químicas, esos son los neurotransmisores. Entonces, nuestro cerebro, anatómicamente, o sea, tiene estructuras que se dedican particularmente a una función, pero una vez conectada con otra a través de una red que se forma y conectada a través de estas sustancias que son los neurotransmisores, entonces puede editar o dar como resultado funciones más complejas. Y en la evolución pues va sucediendo esto. Entonces primero el tallo es como el tallo de un árbol, y luego le empieza a emitir a producir ciertas ramas, luego aparece el follaje, y después este follaje se va incrementando hasta hacer una copa frondosa. Si pensamos en esta analogía, entonces es el tallo y las ramas, los troncos principales, es la estructura anatómica. Las primeras ramas serían como esta red de cables, y el follaje, todas las hojitas finales serían como los neurotransmisores que se liberan a la parte final de las dendritas. Y son tal cual, si uno ve un esquema anatómico, pues se ve como un árbol lleno de hojas, ¿no? Con una fronda intensa, abundante, que es lo que conecta nuestras redes. Entonces, resumiendo, tenemos la estructura, que es la anatomía, las conexiones que forman los circuitos, y finalmente los sistemas que funcionan, se integran y funcionan porque el cerebro libera los neurotransmisores, que son las sustancias químicas en las que está nadando el cerebro. Imagínense que todo nuestro cerebro está inmerso en un caldo en donde están circulando ahí todas estas sustancias, y uno así es como si estamos preparando una sopa, va uno aderezando según vaya uno queriendo modificar el sabor con un condimento u otro. Estos son los neurotransmisores. Entonces, a veces liberamos el neurotransmisor de la alegría y nos sentimos muy contentos, otras veces el que nos hace sentirnos
muy animados y entonces nos preparamos para defendernos, para atacar, para elaborar planes. Otras veces, bueno, hay que bajar y tranquilizarnos, relajarnos porque es hora de dormir. Entonces todo esto todo esto sucede gracias a la liberación de diferentes mensajeros químicos. Son los mismos circuitos, son las mismas neuronas, pero conectadas de manera diferente dan un resultado diferente. Y es importante entender esto para comprender por qué los chicos a veces se portan de una manera o a veces de otra. Ok. Muchas gracias, Reina.